Vemos muchos que hicimos también el medio maratón desde la 1 de la mañana, terminamos a las 7 de la mañana, pero los importantes son ellos. Arrancaron en punto de las 7 a.m. en la Torre del Caballito, Paseo de la Reforma, de ahí tomaron hacia el poniente de esta zona, pasaron por parte del bosque de Chapultepec hasta regresar a un lado del Ángel de la Independencia. Ahí es en donde concluyó este medio maratón, 21 kilómetros. Juan Luis Barrios fue el mexicano quien le puso stop al crono, el mejor de los que participaron. 1 hora, 6 minutos, 1 segundo por detrás quedó un keniata y después estuvo acompañado de uno del Estado de México. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo este ganador, Juan Luis Barrios. La gente fue un factor fundamental para que la motivación y el ánimo se mantuviera durante los 21 kilómetros. Me siento agradecido de ser mexicano y de poder correr aquí en esta ciudad con este apoyo y sobre todo ya a un mes del compromiso de lo que es el maratón. Hace tiempo que no veamos ya un mexicano subirse al podio y qué mejor en primer lugar, que le gana a los kenianos y a los etíopes y a todos los que de repente dicen, no, ¿y cuándo va a ganar un mexicano? Pues ya ganó un mexicano y eso se me hace súper importante, pero igual de importante es que todos estos 25,000 corredores lleguen con bien, que lleguen contentos, que hayan disfrutado este recorrido. Y también estuvieron movidas las redes sociales, por supuesto, fue tendencia más de 5 horas lo que generó este medio maratón. Por supuesto, más de 25,000 participantes y también lo que menciona Miguel Ángel Mancera, quien también le tiró a Ricardo Magallán, quien participó, nuestro chavo acá, quien hace las prácticas profesionales acá en la mañana. Le fue bien a Magallán, bajó menos de 20 minutos su tiempo, pero hizo 3 horas 20, Magallán. No puede ser, Magallán. Bueno, con muchos saludos, Magallán. Y ya que es de verdad de destacarse, ¿cuántos futboleros siempre hemos dicho una novia, una bonita que sea pambolera? Todos lo hemos pedido y ahora ha arrancado la Liga MX femenil, bastante entretenida. Son 2 grupos, el grupo 1 se comprende por 8 equipos, 8 y 8, pasarán los 2 de cada lado para juntarse la semifinal. La final será en el mes de diciembre. Lo triste acá es que las chicas están en un promedio, está triste esto, están ganando cerca de 700, 800 pesos por partido. Podrían ganar muchísimo más, pero al final creo que es un buen apoyo el que ya esté emergiendo una liga femenil en México. Y también hablando de otro tipo de fútbol, lástima, preferiría poner a las mujeres en vez de el América, pero al final el equipo de las Águilas por fin, ahora sí ganó. Bueno, por fin, apenas son 2 partidos, ya los estoy fusilando con Cecilio Domínguez, el paraguayo que se avienta el doblete. Se duerme Conejo Pérez y por abajo se la toca el equipo de Pachuca. Le cortan una racha de 29 partidos que no perdía en su casa. Ahora Miguel Herrera estará muy contentillo. El equipo de Toluca hoy al mediodía, el pase perfecto, recepción dirigida con el pecho de Fernando Uribe y con eso abría el marcador. Después tendría otra oportunidad antes de que finalizara la primera parte con ese cabezazo y gol. Con eso le abría la puerta al equipo de Toluca para tener ya ventaja. Después tendría que entrar el ex del América, Rubén Sambueza. Se encuentra el balón, entra rodadito, lento. Acá lo triste fue que Talavera, Luis García, ese es el portero, Talavera sale por lesión en la rodilla izquierda. Mauro Boselli cobra bien el penal, pero León sigue siendo un equipo malo, Lleva 6 goles anotados de 2 partidos y solo 1 gol anotado, el que vimos de penal. Y Jürgen Damm tocando para mi primo Eduardo Vargas. Con eso abría el marcador. Sí, mi primo chileno Eduardo Vargas juega ya en la roja y después emparejaría el equipo de Santos. Con esto se cierra ya la jornada número 2. Santos 1, Tigres 1 y de líder increíble Atlas y Necaxa, y también en esta jornada 2 sigue demostrando muchísimo Lobos WAP, un equipo que viene del ascenso formado por futbolistas mexicanos ahora experimentados como el Negro Medina, como el Maza Rodríguez, están rifándosela. Y mañana, por supuesto, me dice el director de cámaras, no se pierda Ángulo 21, donde veremos el ridículo que hizo el día de hoy mi compañero Ricardo Magallán. 3 horas en 21 kilómetros. Nefasto lo que hace Magallán, se hubiera arponeado.